Sean todos y todas muy bienvenidos, muy bienvenidas al segundo capítulo de este 2023 del Camino del Maestro, los estudios bíblicos de nuestra amada Iglesia Reunidos, la alegría de creer y los días jueves, la alegría de aprender. En nuestra segunda clase de este primer ciclo, donde estamos estudiando Introducción al Nuevo Testamento. Nos hemos dispuesto este año a estudiar el Nuevo Testamento a mayor profundidad. Y dijimos la semana pasada que comenzaríamos con este ramo tan importante, Introducción al Nuevo Testamento, donde construimos el mundo neotestamentario para darle contexto a las enseñanzas que nos plantea el Nuevo Testamento. Ya en el segundo ciclo, Evangelios 1, en el tercer ciclo, Evangelios 2, y terminaremos este año 2023 con un cuarto ciclo donde estudiaremos el libro de los Hechos. Eso ya en materia pasada, lo dijimos en la primera clase, así que ahora vamos de lleno al estudio propiamente tal de la palabra del Señor. Veo en pantalla a mi hermana Raiza, así que le voy a pedir que active su micrófono y como fue la primera conectada en este día jueves, le voy a pedir que nos dé la bendición de partir con la oración de inicio, dando gracias al Señor por la posibilidad que tenemos de estudiar su palabra. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos esta palabra? Así que hermana Raiza, le escuchamos, elevamos oración al Señor, luego de su oración comenzamos. Buenas noches. Bueno, pastor, gracias. Ay, Dios, qué pena. Bueno, dando gracias, Señor, primeramente, por permitirme estar conectada para escuchar de tu palabra con el pastor Daniel y los hermanos de Reunidos. En el nombre de Jesús, Señor, dándote gracias por las palabras que nos llenan el alma, nos llenan el corazón, y cada día que estudiamos tu palabra, conocemos más de ti, podemos crecer, podemos renacer, podemos ser nuevas personas, gentiles, personas que están buscando de tu amor y de tu gracia, porque solamente tú eres digno de ser alabado y exaltado. Dándote gracias, gloria y honra, Señor, porque por medio de tu poder, por medio de los dones que has dado al pastor, él es quien dirige este servicio, este estudio bíblico, para que nosotros podamos reconocer y seguir teniendo presente que tú eres el Dios Todopoderoso, que abrirás todos nuestros caminos, que llenarás todas nuestras alacenas, que nos cubrirás en los momentos en donde tendremos temor, nerviosismo, dudas, porque el enemigo haya querido tocar o quiere tocar alguno de nuestros corazones y nuestras mentes. Sé tú siempre delante de nosotros. Sé tú dándole poder, gracias al pastor Daniel, dándole discernimiento para que nos enseñe y guíe a la iglesia por medio de tu poder, por medio de tu gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, dándote gracia, gloria y honra, me despido. Gracias, pastor. No sé cómo orar. Amén. Gracias, hermana Raiza. Tranquila, muy bonita su oración. Así que comenzamos dándole la bienvenida a quienes se sumaron durante la oración de nuestra hermana Raiza. Comenzamos entonces con un pequeño repaso y yo les voy a pedir que sean lo más participativo o participativas posible. La idea es que interactuemos y podamos también ahí sumar todo en cuanto a lo que deseamos sumar y también tengamos una buena disposición para contribuir en lo que nosotros sabemos que podemos contribuir. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior, recordando que ahí está el nombre de nuestra asignatura, Introducción al Nuevo Testamento, y comenzamos, ¿no? Con un repaso pequeñito, una ayuda a memoria de lo que vimos la semana pasada, solo para retomar los temas que nos convocan en el día de hoy. Yo partía con una pregunta y me gustaría que ustedes pudieran responder, ¿no? Eh, a partir de lo que vimos la semana anterior y a los hermanos que se suman en esta semana, ¿por qué no también nuevos argumentos? Pero ¿por qué estudiar el Nuevo Testamento? Era la pregunta. ¿Por qué debemos estudiar el Nuevo Testamento? Y salieron varias respuestas, ¿no?
muy interesantes todas, pero nos fijamos en cuatro, ¿ya? Respondimos en base a cuatro que para mí en lo personal fue una propuesta que yo les hice, que es importante que conociéramos esas cuatro variables o esas cuatro respuestas de por qué estudiar el Nuevo Testamento, porque creo que engloba varias ideas importantes que nos vamos a ir encontrando también a lo largo de este estudio. Dimos una primera respuesta, si alguien se atreve a comentarla, eh, sería bueno, así que cedo el micrófono a algún valiente, alguna valiente que lo quiera decir. Es más, me retraigo de lo que dije, no hay por qué ser valiente, dígalo con seguridad, si aquí no hay por qué tener miedo de decir lo que creemos, lo que pensamos, así vamos todos ayudándonos unos con otros. Amén. Así que si alguien recuerda cuál fue la primera respuesta que dimos del por qué estudiar el Nuevo Testamento, de las cuatro respuestas que yo les propuse. ¿Alguien por ahí? Pastor, Sí, hermana Patita. porque la palabra de Dios, Muchas gracias. porque, ¿ya? Así de sencillo era. Gracias, hermana Pati. Dijimos que primeramente porque es parte de la palabra de Dios, ¿no? El Nuevo Testamento lo debemos estudiar porque es parte de esa palabra que Dios nos ha dado para que le conozcamos, ¿no? Esa palabra creó todas las cosas, ¿no? Esa palabra es la forma que Dios ha decidido comunicarse con, con su creación y con la guinda de la torta de su creación, que es la humanidad. Es a través de esta palabra que el Señor establece una relación con esta humanidad que Él ha creado. Entonces el Nuevo Testamento es parte de esa palabra que el Señor ha dado, es parte de esa palabra con la cual Él se da a conocer. Dijimos, ¿se acuerdan la reflexión? Por eso el diablo se pone tanto a esta palabra. Desde el principio de las escrituras, ¿qué intentó el enemigo hacer? Tergiversar esta palabra. ¿Se acuerdan allá en el huerto del Edén? Ah, con que Dios ha dicho, ya la está tergiversando, porque al tergiversar la palabra de Dios, ¿qué tergiversa? La figura de Dios misma, ¿no? La realidad de Dios, porque si Dios se ha mostrado a la humanidad hablando a través de su palabra, al desvirtuarse esa palabra, desvirtuamos lo que es Él, ¿no? Y eso es lo que quiso hacer el diablo. Con que Dios ha dicho, cuestionó la palabra de Dios y de paso cuestionaba la fidelidad de Dios, cuestionaba la bondad de Dios, etcétera, ¿no? Por eso, cuando Jesucristo comienza su ministerio, que fue una de las cosas que hizo el diablo también, con que Dios ha dicho nuevamente, quiso aplicar la misma táctica, tergiversar la palabra del Señor y Jesucristo con la misma palabra se sacó dicha tentación. ¿Y qué intenta hacer el diablo hoy en día? Lo mismo. ¿Y quién lleva esa palabra? Dijimos, la iglesia. Entonces, ¿dónde está el poder de la iglesia? En nunca tergiversar esa palabra, en nunca tergiversar la palabra que Dios nos ha dado, porque corremos el riesgo de presentar un Dios como Él no quiere ser conocido, ¿no? Así que esa como reflexión primera. El Nuevo Testamento es parte de esa palabra de Dios, es parte de lo que Dios ha dicho y quiere que conozcamos de Él. Segunda respuesta en este repaso, dijimos, cuando Dios habla, Dios porque dio su palabra para darse a conocer. Y ese darse a conocer lo dijimos en un tecnicismo bien importante. Si alguien recuerda, el acto de darse a conocer de Dios, ¿cómo le podemos denominar? Revelación de Dios. Muchas gracias, hermana Nanita. Cuando Dios habla, porque se quiere dar a conocer, establecer una relación. Y eso es su revelación. Dijimos que la palabra revelación es la idea de esta estatua que está tapada con una tela, ¿no? Y todos sabemos que está ahí, pero nadie la conoce a profundidad. Más cuando sacan la tela así, y uno ya ve la estatua, sabe el porte, el tamaño, el color. Entonces, Dios habla para darse a conocer, porque cuando Él habla a través de su palabra, Él se revela, Él se muestra. Ya no es un Dios oculto, no es un Dios escondido, un Dios inaccesible. Cuando Dios habla su palabra es porque Él hace el acto de darse a conocer, de revelarse para que le
conozcan. Y el Nuevo Testamento obviamente es parte de esa revelación, ¿no? Es parte de aquello que Dios quiere que conozcan de Él, ¿no? Eh, Dijimos sí que cuando hablábamos de revelación de Dios había una cosa importante que tener en consideración, que Dios cuando se revela, es decir, se da a conocer para ya dejar de ser el Dios oculto, para el contrario, porque quiere ser conocido, se revela como los hombres entienden, ¿ya? Eso es importante. Por eso Dios va a decir, en un lugar donde hay sequía, yo soy como el agua. ¿Qué quiere decir eso? Soy una bendición, soy algo que les quiere ayudar, que les va a hacer bien. Pero Dios no es agua, es como el agua. Porque si Dios fuera agua, ¿qué estaría haciendo? Dijimos idolatría, ¿no? Y eso es lo que Pablo reclamará al principio de la epístola a los romanos, que los hombres pescan los pájaros y cosas de la creación y le dan tintes de divinidad. Dios se muestra, se revela en un lenguaje como, como el hombre entiende, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Cuando lo decíamos también, ¿no? Como el siervo busca el agua, yo seré esa agua para ti, ¿no? Esa agua viva. También Dios ocupa otras figuras. Por ejemplo, si estamos en oscuridad y necesitamos ver, yo soy como esa luz que necesitas. Claro, es como eso, pero Dios no es la luz. Dios siempre va a estar más allá de todo lo creado y de todo lo imaginable. Entonces, el Nuevo Testamento es parte de esa revelación de Dios, esa revelación que Dios deja de no ser conocido, de ser un Dios oculto, y todos le conocen abiertamente, hablando como los hombres entienden. ¿Y qué mejor, esta la respondo yo, y qué mejor de hablarle a los hombres como los hombres entienden? Dijimos que hacerse hombre. Y ahí está la tercera respuesta de por qué debemos estudiar el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está completa la revelación de Jesucristo, ¿no? Dios habla como los hombres le entienden. Qué mejor manera que tomar forma, hacerse semejante a los hombres, dice el texto del Nuevo Testamento, hacerse hombre, encarnarse en Jesucristo. Y Jesucristo es el máximo revelador de Dios. Él es la imagen misma del Dios invisible, dice el apóstol Pablo allá en Colosenses. Entonces, el Nuevo Testamento, obviamente, Cristo se anunció en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya tenemos la revelación de Él, ¿no? Su encarnación, su ministerio, su muerte, su resurrección, su subida allá a su trono, a la diestra del Padre, y ahí está escrito que también va a volver, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿por qué debemos estudiar el Nuevo Testamento? Porque contiene la revelación de Cristo y Cristo nos viene a revelar a modo pleno a ese Dios que quiere darse a conocer a través de su palabra, ¿no? Vieron que una cosa es como consecuencia de la otra. Dios habla su palabra porque se quiere revelar. Se revela como los hombres entienden. ¿Qué mejor manera de dejar de ser un Dios oculto? Se revela a la humanidad como ellos entienden que hacerse hombre. Y Cristo es la máxima revelación de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre, ¿no? Entonces, cuando tomó forma de hombre. Y el Nuevo Testamento tiene completa la revelación de Jesús. Y la cuarta, si alguien se acuerda, ¿cuál fue la cuarta respuesta que dimos con respecto a por qué debemos estudiar el Nuevo Testamento? Por ahí, ahí. Porque está completa la revelación de Cristo. Muchas gracias. Sí, Juanca, sí, te la doy. Oye, aprovecho de darte la bienvenida, hermano Juanca. Eh, sí, el Juanca tiene razón, pero lo dijimos de la siguiente manera. Completa la revelación especial. Y esto es un poquito más teológico. Es bueno que vamos conociendo estos tecnicismos teológicos. Cuando hablamos de revelación, este acto que Dios hace de darse a conocer como los hombres se entienden, eh,
Teológicamente hay dos formas de hablar de esta revelación. La primera es la revelación general que dijimos, esa revelación de la que todos son parte, hijos e hijas de Dios y también aquellos que no han aceptado al Señor como su Salvador personal. Hablamos en específico principalmente cuando hablamos de revelación general, hablamos de la creación, porque el texto bíblico del Nuevo Testamento dice que una de las instancias donde Dios da a conocer su poder es donde, en las cosas creadas, porque nosotros sabemos que Él las creó. No las creó un ovni, ni las creó Buda, ni ninguno otro ser creador. El único creador es Dios. Y esta creación, ¿quiénes la comparten? Todos, ¿no? Creyentes y no creyentes. Entonces, es una instancia donde Dios muestra su poder. Es una instancia donde Él muestra su amor, su misericordia, el deseo de que le conozcan a través de la creación. Entonces, la instancia de la creación es parte de su revelación, pero es una revelación general que todos comparten, que todos, que, de la cual todos somos parte. Pero dijimos que hay una revelación especial, porque cuando usted mira un árbol, que es parte de esa creación, de esa revelación general, que nos muestra que hay un creador, no nos dice el nombre de ese creador cuando usted ve el árbol. Cuando ve una estrella, usted sabe que hay un creador que es poderoso, pero no nos dice que Él es amor, la estrella no nos dice que Él es misericordia. ¿Dónde nos dice eso? En la revelación especial. ¿Y qué es la revelación especial? Cristo. A través de Cristo yo sé que Dios es amor, que es misericordia, que son tantas cosas, pero también las escrituras. Y en las escrituras, en la palabra de Dios, tenemos ese detalle de Dios, lo específico de Dios. ¿Ya? Yo en las escrituras las leo y ahí sí me encuentro un Dios que es amor, que es misericordia. Sé que el árbol lo creó porque nos ama como creación. Ahí encuentro el detalle de Dios, en Cristo y en las escrituras. Y obviamente el Nuevo Testamento es parte de esas escrituras, entonces es parte de la revelación especial. Así que ahí teníamos cuatro variables, cuatro respuestas de las cuales podemos, perdón, estudiar el Nuevo Testamento y como les dije, todas estas están relacionadas unas con otras, por eso puse esta flechita. Cuando Dios habla, su palabra se revela. Cuando se revela, sí o sí, nos revela a Cristo y Cristo es parte de la revelación especial. Si tomamos como referencia este cuadrito, el Nuevo Testamento nos habla de Cristo. Si nos habla de Cristo, obviamente podemos oír palabras de Dios a través de Cristo. El Nuevo Testamento habla de Cristo, por ende nos muestra un Dios que se está dando a conocer a través de él. Y Cristo es parte de esa revelación especial. Así que si usted se posiciona en cualquiera de estas respuestas, de estas cuatro respuestas variables, va a ver que están todas conectadas entre sí. Dejo hasta ahí el repaso. Comenzamos la clase de hoy con una nueva pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo estudiar el Nuevo Testamento? Hay formas de estudiarlo, ¿no? Hay distintas metodologías, métodos de estudiar el Nuevo Testamento. Y yo quiero referirme a dos en específico que son los más generales para que usted ya vaya tomando la idea a grosso modo, pero entendiéndola desde ya, de qué metodología vamos a usar nosotros para dicho estudio, ¿no? Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, las dos formas más populares de estudiarlo son las siguientes. La primera, a modo de introducción. Usted dirá, obvio. De hecho, nosotros estamos haciendo una introducción al Nuevo Testamento. Ya con esa respuesta y con el nombre también de nuestros estudios, yo ya entonces estoy dando a conocer la forma en que lo vamos a estudiar. Pero usted, ¿qué entiende por introducción? Yo quería preguntarle a alguien que se anime, a alguien que quiera responder, participar. ¿Qué entendemos por una introducción? Cuando usted va a un libro y ve introducción.
cuando usted va a un diccionario y hay una introducción, cuando va a un discurso, a escuchar un discurso y le dicen, a modo de introducción vamos a hacer esto, ¿no? ¿Qué entendemos por una introducción? Dígalo sin miedo a equivocarse. Ya, como digo, todos nos podemos equivocar, todos podemos hacerlo, todo ahí nos arreglamos. Hermana Raiza, veo que activó su micrófono. Sí, bueno, pastor, cuando decimos que estamos haciendo una introducción, nos referimos a todos los temas que están relacionados en el Nuevo Testamento, ¿ves? O sea, eh, desde los comienzos hasta, o sea, en el Nuevo Testamento, ¿es lo que estamos hablando aquí? Ay, me Sí, perdí. Sí, en el pero Nuevo Testamento, ¿verdad? Que habla de las obras de Pablo y de todas estas cuestiones que aparecen en el Nuevo Testamento. Es como un esbozo, pues, general, no sí, a fondo, ¿no? Es como muy bien, pero hermana Raiza, yo le entiendo, sí, sí, se entiende la idea, usted habla aquí como uh, es tocar aspectos a modo general de lo que posteriormente o en un paso posterior estudiaremos a modo específico. Y muy bien, pues, precisamente este ramo o este curso que estamos haciendo va a hablar de eso. Nosotros queremos estudiar el Nuevo Testamento, pero para eso debemos primero embarcarlo en una globalidad para que, para que después nos vamos al detalle. ¿Alguna otra idea cuando nosotros decimos vamos a introducir algo o escuchamos una introducción también? No solamente hablando de que nos presenta a modo general algo, también creo que lo podemos decir unas dos o tres ideas que también nos dice la palabra. A ver, hay un chat aquí, así que voy a revisar el chat. Pedro, una visión reducida de un todo. Sí, muy bien, creo que el pastor Pedro se la jugó ya desde el sur. Creo que un poquito va de la mano con lo que decía la hermana Raiza también, ¿no? Una visión reducida de un todo. Nos presenta a modo reducido lo que después será a modo más profundo. La hermana Raiza decía a modo general, lo que después veremos en específico. El pastor Pedro nos dice a modo reducido, lo que después veremos en el detalle. No sé si hay alguien más, a la una, a las dos, a las tres. Eh, hermana Meli, Hola. ¿Es redactar algo? ¿Leer algo? ¿Explicar? sí, ¿No? por ahí anda, yo creo que anda muy cerca de lo que ya dijeron aquí. La Laurita nos dice en el chat la familiarización de un tema. Y también, sí, importante. A veces nosotros entramos a un lugar a escuchar algo que nunca hemos escuchado, ¿no? No sabemos nada. Somos neófitos totales en cuanto a una determinada temática. Eh, y obviamente una introducción que hace nos contextualiza, nos familiariza, como dice la Laura, nos hace ese tema más cercano, ¿no? Nos hace, Ujú. Explicar un poco el tema. Sí, sí, eso, lo sí, explica un redactar. poquito y Ya, ya. nos da como el Ajá. puente de entrada para que empecemos a dominar algunas variables del tema, ¿no? Entonces, a mí me ha Una pasado eso muchas síntesis. veces. Muy bien, Valeria, gracias. Una síntesis también, eso es importante. Síntesis, una condensación de los contenidos también. Y creo que lo que dice Valeria un poquito, y bueno, oye, vieron que participando salen buenas preguntas. Eh, Creo que parte de cómo lo vamos a enfrentar, tiene un poquito eso de síntesis también. Voy a proponerles yo también una que de todas las que dijeron, creo que también es importante mencionarla, que una introducción es, y creo que la Laura me interpretó un poquito más con esto, que una introducción también es como, por decirlo de esta manera, lo previo a algo. Cuando nosotros vamos a leer un libro o vamos a una conferencia, obviamente no, hay un paso previo al contenido propiamente eh, que vamos a tratar. Cuando nosotros leemos un libro, y también está la idea de la Valeria síntesis,
uno lee una intro y la intro nos dice qué nos va a plantear, cómo lo va a plantear, qué aspectos va a tocar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la introducción es como el paso previo a meternos de fondo al contenido propiamente tal. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, porque nosotros para entender el mundo del Nuevo Testamento y entender las palabras que ahí se decían, las parábolas que ahí se decían, las analogías que ahí se dicen, que el atleta, que el soldado, todo eso está en un contexto que no apareció de la nada. No apareció así ya, desde cero, y de repente apareció el mundo del Nuevo Testamento. El mundo del Nuevo Testamento es la consecuencia de un proceso histórico previo. Y eso es lo que nosotros también vamos a hacer en este ramo. Vamos a ir construyendo el mundo del Nuevo Testamento, viendo, no todo porque sería mucho, pero sí viendo los acontecimientos más importantes, históricos, desde un punto de vista histórico, que, con los cuales se fue construyendo el mundo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, usted ve que el pastor Daniel de repente en sus predicaciones pone unos textos en griego. ¿Por qué? Porque en el tiempo del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento en su totalidad, los 27 libros, se escribieron en griego. La pregunta es, ¿por qué ahí se hablaba el griego y no se hablaba otro idioma? Es consecuencia de un proceso histórico. Fue consecuencia de unas conquistas que Israel como nación sufrió. Y obviamente cuando los conquistaron, le obligaron, entre otras cosas, a hablar una lengua. Entonces vamos a ir viendo todas esas cositas. Yo les decía y les vuelvo a reiterar, los fariseos, los saduceos aparecieron de algún lugar. Estaban ahí, le hacen la vida imposible al Señor, pero porque algunos creían en la resurrección, otros no creían. La pregunta es, ¿de dónde vienen estos grupos? ¿Por qué creían lo que creían? Etcétera, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer una introducción al Nuevo Testamento con ese matiz. Vamos a ir construyendo el mundo neotestamentario en estas 7 clases que nos quedan para enmarcar la realidad del Nuevo Testamento, para introducirnos y entender así todo lo que el Nuevo Testamento nos va a plantear en sus enseñanzas. Vamos a hacer una introducción al Nuevo Testamento porque vamos a ver los acontecimientos previos que sucedieron para que pasase ahí lo que pasase y por qué las cosas se daban como se daban. Y así están todas estas ideas que ustedes dijeron, ¿no? Le vamos a dar un marco con este ramo, vamos a hacer una especie de síntesis de las cosas que pasaron, vamos a ver lo previo que había a los libros del Nuevo Testamento y así vamos a comprender de mucho mejor manera lo que ahí nos plantea. Ustedes ven que, por ejemplo, cuando estudian el Nuevo Testamento, Cristo muchas veces dice, ¿oíste qué fue dicho? La pregunta es, ¿de dónde viene eso que dicen? Claro. Y ahí pues, todo eso va a ir tomando forma y usted va a decir esos pasajes del Nuevo Testamento que parecen súper difíciles, usted va a decir, ah, por eso está diciendo esto, por, por eso está diciendo esto otro, porque entendiendo un poquito el contexto, dónde lo está diciendo, a quién se lo está diciendo, por qué las cosas pasaban ahí. Por ejemplo, lo va a entender. Termino con el siguiente ejemplo para redondear. ¿Se acuerda ese pasaje de Apocalipsis donde dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré, porque eres tibio, dice? Muchas veces ese pasaje se mal usado para decir, hay que ser así, era el Señor, y los que son como tímidos, que no hablan, son fríos. No, por algo lo está diciendo. Eso lo vamos a ver, pero en su momento tiene que ver con el agua que ellos bebían. Cuando uno toma agua helada, se refresca. Cuando uno toma agua caliente, con un cafecito, es rico. Pero el agua tibia, cuando uno se le queda la botella de plástico al sol y se la toma, se enferma, pues. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Si tú eres frío, está bien, porque es un beneficio. Si eres caliente, está bien,
ambas cosas también, pues. Pero ¿dónde está lo malo? ¿Dónde te, dónde te enfermas y haces que el otro se enferme? Cuando eres tibio, cuando no te defines. Y todas esas cosas tienen que ver con cómo llegaba el agua a la ciudad de la Odisea, porque a la iglesia de la Odisea le está diciendo eso. Entonces el agua le llegaba a ellos más o menos malita a rato. Todo eso, dándole contexto, se va a entender. La segunda forma de estudiar rápida es a modo de panorama, ¿ya? También ustedes pueden ver libros y encontrar estudios de panorama al Nuevo Testamento. Y nosotros ya lo estudiamos así. ¿Qué es un panorama? Es como un resumen a modo global de cada libro, ¿ya? Es decir, Mateo trata de esto, Marcos trata de esto, Lucas trata de esto y tocar los puntos más importantes. Eso es un estudio panorámico. Nosotros lo hicimos en el año 2021. Hicimos un panorama al Nuevo Testamento. Está en nuestro canal de YouTube si lo quiere ver. Así que ya hicimos esta etapa de ver los 27 libros del Nuevo Testamento, de qué trataba cada uno, los temas más importantes, etcétera. Pero nosotros ahora no vamos a estudiar el panorama al Nuevo Testamento porque ya lo hicimos, sino que vamos a estudiar una introducción. Vamos a construir el mundo del Nuevo Testamento revisando un proceso histórico, tomando como referencia a quién, a la nación de Israel, porque obviamente Jesús era un israelita, como nación, como él nació en Israel, por ende un israelita. Y el Señor va a irse mostrando a través de este pueblo, y a través de este pueblo va a traer al Salvador, y de este pueblo va a salir la iglesia, etcétera, ¿no? Así que, ¿alguna duda hasta aquí para entrar ya en tierra derecha en este proceso histórico, en esta construcción histórica del mundo neotestamentario? ¿Estamos claros con la idea y la diferencia entre introducción y panorama? Así que pregunto a la una, pregunto a las dos, pregunto a las tres. Entonces, vámonos de lleno con esta construcción y la comenzamos a partir de ahora. Breve cronología hebrea, breve cronología de Israel, puede ponerle también a entenderla como breve historia de Israel. La pregunta es, ¿por qué vamos a estudiar Israel como nación y todo lo que pasó ahí? Obviamente ya algo respondíamos en el punto anterior, pero te lo digo de la siguiente manera. El Señor quiere que el mundo le conozca, quiere hablar su palabra para que le conozcan, quiere revelarse, ¿no? Como lo veíamos al principio de este estudio y en el estudio pasado. Y obviamente Él en su voluntad, en algún momento, decide formar un pueblo para irse mostrando. Y ese pueblo es el pueblo de Israel. Y como Él quiere ser conocido, dijimos, ¿quién es el que más le muestra a modo perfecto, mejor dicho? ¿Quién es el máximo revelador de Dios? Dígalo sin miedo, a un valiente. Este Dios que habla para darse a conocer, para revelarse. Tu Hijo Jesucristo es su máximo revelador. Él es la imagen misma del Dios invisible que lo hace visible, dice el texto testamentario. Por ende, el Señor, al principio de todas las cosas, lo vamos a ver, en algún momento decide enviar a su Hijo, pero su Hijo no podía aparecer de la nada. Tenía que aparecer, como todos nosotros, en un lugar, en un país, en una región, etcétera. Y obviamente el Señor hace y construye, por decirlo así, esta nación de Israel, y a través de esta nación, ¿Él qué va a hacer? Va a avisar que viene el Salvador, va a avisar que viene su Hijo. Retomemos la historia bíblica. Sabemos que está Adán y Eva ahí en el huerto, todo bien, ¿y qué hicieron estos? Ya, come. Se mandaron el cóndor. Y el Señor les dicta sentencia, pero el Señor junto con dictar sentencia, ¿qué dice? Tú morirás, tú también morirás, tu mujer, dolores de parto, y tú tendrás que ganarte el sustento
con el sudor de tu frente, pero el Señor, como es gracia, siempre es gracia, junto con dictar esa sentencia, ese juicio, Él también en ese mismo momento que dice, pero los voy a salvar. Y en ese instante Él ya echa a andar este proyecto llamado Nación de Israel, Nación Hebrea, porque para salvar Él decide que va a enviar un Salvador, pero Él tiene que avisar a través de una instancia que ese Salvador viene, y ese Salvador tiene que llegar de algún lugar, y Él decide que sea la nación de Israel. Entonces, a través de Israel, Él va a ir avisando, vendrá mi ungido, mi Salvador. Después viene a este Israel le va a dar una ley que los prepara para recibir ese Salvador. A este Israel el Señor le va a dar profetas que van a avisar que ese Salvador viene, etcétera, ¿no? Y de repente, ¡pum!, va a llegar el Salvador y eso ya es parte del Nuevo Testamento. Entonces, el Señor daba su palabra, esa palabra por la cual se quiere revelar para darse a conocer a través de una nación que Él forma y es esa nación de Israel con el objetivo de traer a ese Salvador, porque el hombre y la mujer pecaron en el huerto y Él tiene que salvarlos, Él decide salvarlos, solamente Él debe y puede salvarlos. Entonces, va a ser a través de la historia de Israel y Él va a ir avisando de este Salvador, Él va a ir hablando, se va a ir dando a conocer eh, y va preparando el camino para que llegue el Salvador. Entonces, por eso debemos estudiar la historia de Israel, porque será a través de todas las experiencias que sufre Israel o que vive Israel que el Señor va preparando el camino, va preparando el mundo y va construyendo el mundo para que llegue su Hijo. Ahora yo quiero decir algo muy importante, retomarlo para los que estudiamos el año pasado. Dios en su palabra podemos conocer muchos aspectos, muchos atributos de Dios, pero en toda esta historia que vamos a ver, desde Génesis, incluso hasta el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, el Señor quiere ser conocido de una forma, como un Salvador. El Génesis nos dice que creó todas las cosas, rapidito nos cuenta que el hombre cayó en pecado, como parte de esa creación, y automáticamente Él dice, yo los voy a salvar. Y hace y forma esta nación llamada Israel, nación por la cual Él va a hablar, se va a dar a conocer. Su máxima instancia de revelación, que Jesucristo va a venir de esta nación, y Él siempre va a estar hablando, viene el Salvador. ¿Por qué? Porque yo los voy a salvar. Después este Salvador llega y es Dios salvando. Y el Apocalipsis, ¿cómo termina? Con el plan de Dios terminado a cabalidad y todos salvos allá en la vida eterna. Entonces Dios, a través de esta historia de Israel, nunca se le olvide esto. A través de esta historia que vamos a ir revisando y que va a ir construyendo el mundo del Nuevo Testamento, Dios quiere ser conocido como un Salvador. Entonces, todas las instancias donde Él va a hablar, se va a revelar, es porque dice, yo los quiero salvar y enviaré a mi Salvador, o el que va a hacer la obra salvífica. El Nuevo Testamento nos habla de que el plan de Dios para salvación toma un punto muy importante, que llega Cristo el Salvador. La cruz es la instancia salvífica de este Dios Salvador, y Apocalipsis ya el plan salvífico consumado, con la venida de ¿quién por segunda vez? El Salvador. Eso es importante. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Si no, ya nos vamos a ver asuntos netamente que tienen que ver con esta historia y esta construcción del mundo neotestamentario. Avancemos hasta donde lleguemos. Dijimos que los estudios no quiero que se extiendan más de una hora. Hoy día partimos a las 10:15, así que espero llegar hasta ahí. Línea de tiempo. Vamos a ir viendo esto, una breve cronología de Israel, ¿ya?
Así que hay muchas cosas que dejamos de lado, pero siempre pensando en la construcción del mundo neotestamento. Primera cosa que debemos ver, ahí está, se data alrededor del 1440 antes de Cristo, por lo menos los acontecimientos más potentes que tiene el libro, el Pentateuco. ¿Ya? Aquí llamamos Pentateuco a los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Anótelo bien por ahí. Eso es lo que los judíos llaman la Torá o la ley. Entonces en el Nuevo Testamento cuando dicen, la ley dice, se refiere a esos primeros 5 libros. De hecho, los judíos dividen su Biblia en 3 cosas, en la ley, o la Torá, en los profetas y en los salmos. Ellos no tienen Nuevo Testamento, no creen en Cristo. Entonces, para ellos la ley es súper importante. ¿Cuál es la ley? La Torá para nosotros, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si pensamos en el libro de Génesis, obviamente la creación, Adán y Eva, la Torre de Babel, todos esos relatos no son del 1440 antes de Cristo, estamos hablando de hartos más allá. ¿Por qué se fecha en el 1440 aproximadamente el Pentateuco? Porque esa es la fecha en función de eh, la liberación de Egipto. ¿Ya? Esa es la fecha la fecha como de referencia. La Torre de Babel fue antes, el diluvio fue mucho antes. Entonces, este 1440, ¿por qué lo fechan ahí? Porque se le atribuye la redacción del Pentateuco a Moisés. Y la época de Moisés, del libro de Éxodo, de Levítico, que acuérdense que a Moisés se le dio la ley, se calcula más o menos que el tiempo de Moisés puede haber sido el 1440, el 1500, antes de Cristo. ¿Se entiende? Por eso se le da esa fecha, ¿ya? Acuérdense que estas son fechas aproximadas, ¿ya? Eh, en la realidad bíblica, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, las fechas son variables y se ajustan. Pero si pensamos en el Pentateuco, se le atribuye por lo general el 1440, que es el tiempo cuando Moisés anduvo con el pueblo, ¿ya? Y que él fue el autor del libro. Ahora pregunta, miren, avancemos. Si pensamos en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cómo eso no? Ya podemos ver que esa realidad impacta el mundo del Nuevo Testamento. Yo les decía, por ejemplo, cuando Cristo lo quiere intentar, dice la ley de Moisés, o dice la ley. Entonces la ley siempre va a estar presente. ¿Y dónde fue dada esa ley? Durante el periodo del Pentateuco. ¿Qué otra cosa vemos que tenemos en este tiempo que nos impacta el Nuevo Testamento? Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 12, tenemos la historia de Abraham. ¿Y cómo Abraham impacta el Nuevo Testamento? Los judíos, su máximo orgullo Expresión era de ser fe. hijos de Abraham. Muy bien por hermana Pati, porque Abraham es el ejemplo de la fe, po. ¿Y qué va a decir Jesús? Este es un verdadero hijo de Abraham. Tú no, aunque tengáis vestimenta refinada y hagáis grandes oratorias, porque ser hijo de Abraham tiene que ver con la fe. El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo va a decir, miren qué importante, que cuando el Señor llamó a Abraham, atención hermana Raiza, Fran, Laura y todos los que están aquí, la Vale, Panameli, cuando el Señor llamó a Abraham, ¿en qué estaba pensando? En usted y en mí. Porque cuando el Señor llamó a Abraham, dice Pablo, la circuncisión vino después, po. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿cómo lo llamó? ¿Siendo judío? No, po, porque con él va a partir la nación.
Pero antes de que formase la nación a partir de Abraham, el Señor lo llamó. Entonces, Dios llamó a Abraham siendo un gentil, un no judío, como usted y como yo. Entonces, cuando Dios forma a Israel, este pueblo mediante el cual Él va a hablar y se va a ir dando a conocer y va a avisar que viene el Salvador, Él lo hizo pensando con un Abraham que ya era gentil. Usted y yo siempre, y toda la humanidad, estaba en el corazón del Señor desde el momento. Por eso a Abraham se le promete una descendencia como las estrellas, dice, como las arenas del mar, y los judíos son poquititos. ¿Dónde está esa descendencia? Los que seguiríamos el ejemplo de Abraham. Nosotros. ¿Y qué nos da esa posibilidad de ser hijos de Dios sin ser judíos? ¿O ser pueblo de Dios sin circuncisión? Cristo. Por eso Cristo en el Nuevo Testamento se para y dice, ustedes tienen su orgullo en que se llaman hijos de Abraham. Bueno, Abraham esperaba el día en que yo iba a llegar. Porque ¿por qué Abraham esperaba tanto el día en que Cristo apareciera en el mapa humano? Murió esperando que Cristo apareciera en el mapa humano. Porque Cristo le iba a cumplir la promesa. Dios le dio una promesa a Abraham. Tu descendencia será como las estrellas, como las arenas. Y la Valeria es parte de esas estrellas y de esa arena. Pero ¿quién permitió que se le cumpliera esa promesa a Abraham? Cristo. No sé. Cristo dice, Abraham esperó mi día para verlo. Bueno, aquí está. Antes de que Abraham fuese, yo ya era. Yo ya estaba pensando. Mire cómo nos va golpeando el Nuevo Testamento. Qué lindo. ¿Qué más pasó aquí? Lo predicamos hace poquitos domingos. El Señor dio, aquí liberó un pueblo, por ejemplo, en el relato de Éxodo. Un pueblo al cual se le da una tierra prometida, donde fluía leche y miel. Ahí. ¿Y qué vino a ser Cristo? A liberarnos a nosotros también de nuestra esclavitud. ¿Y qué nos promete como vida eterna? Una tierra, ¿no? Un hogar. Nos promete una tierra donde las calles serán de oro y el mar de cristal. Figura de lo que Cristo iba a hacer. Vieron que en el Antiguo Testamento el Señor va planteando cosas que después Cristo les va a dar cumplimiento. Él va construyendo todo aquello. Hablábamos del Pentecostés. ¿Dónde lo hizo? En el Antiguo Testamento. Y Cristo lo va a hacer posible. ¿Qué otra historia tenemos en el Antiguo Testamento al final del libro de Génesis? Por ejemplo, mira cómo el Señor va construyendo y va avisando lo que va a hacer. Al final del libro de Génesis, un poquito antes de Moisés, ¿a quién tenemos? Libro de José. Po. Pensemos en la historia de José. Po. Va a un lugar que no le corresponde, en una condición que no le corresponde. ¿Por culpa de quién? No fue culpa de él. Sus hermanos cometieron un error, un pecado. José tiene que pagar el pato, como decimos en Chile. Se va a un lugar que no le corresponde, sufre lo que no le corresponde. Después José toma un lugar de autoridad y tiene la posibilidad de castigar a sus hermanos, de decir, wow, me las van a pagar. ¿Y qué hace? Los perdona. A través de la vida de José, ¿de quién están hablando? De Cristo. Cristo, ¿quiénes cometieron el pecado? Nosotros. Pero ¿quién tuvo que venir a un mundo que no le correspondía, a un lugar que no le correspondía? Él. ¿Quién pagó por culpa de otros sin tener culpa? Él. Después el Señor le da todo trono, toda autoridad en la resurrección y pudiendo decirme las van a pagar uno por uno, dos ustedes. ¿Qué hace? Nos perdona y nos pone en lugares de honra. José dijo, venga, yo no los voy a culpar y al contrario los trajo y los puso en lugares de honra. A través de la vida de José, el Señor estaba avisando lo que haría con Cristo, con su Hijo. ¿Vieron? Así que se entiende la idea. En el Pentateuco tenemos todos estos relatos maravillosos en esos primeros 5 libros. Por ejemplo,
uno que yo le hago énfasis a esto. Por ejemplo, en el libro de Números, ¿de qué se trata ese libro? Eh, de que el Señor dice, ya, Números es como cuenta la historia de cómo el pueblo se dividía y cómo el pueblo marchaba hacia la tierra prometida. Este pueblo tenía 12 tribus y cada uno tenía una función. De ahí, por ejemplo, se nos habla de un pueblo especial, ¿no? De una tribu especial que estaba llamada a servir, que era la tribu de, ¿se acuerdan cuál tribu era? Era una tribu que era la que se encargaba del servicio. Leví. Leví, muchas gracias, Pastor Pedro. El Señor ama una tribu de levitas, servidores, que son los encargados de enseñarle al pueblo, que son los encargados de servir al pueblo. Tú traes tu ofrenda ante Dios, yo te la recibo. ¿Quieres aprender palabra de Dios? Yo te la enseño. El Señor ahí hace una tribu especial para el servicio de los demás. ¿Qué somos nosotros como iglesia? No somos un apartado del mundo, un grupito especial que le tiene que decir a la gente, ¿quiere traer una ofrenda a Dios? Tráigala. Oiga, pero sí, yo le traigo mi auto, no, si Dios no quiere eso, mire, yo le voy a decir la ofrenda que quiere Dios. Dios quiere su corazón. Yo le ayudo a que usted traiga la correcta ofrenda. ¿Quiere aprender de Dios? Yo le ayudo a aprender de Dios. Yo ya estaba avisando todas esas cositas. Seguimos avanzando. La idea es que vamos tomando la idea, ¿no? Avanzamos en el tiempo. 1400 aproximadamente antes de Cristo está la conquista de la Canaán, la conquista de la tierra prometida. Esto ya es el libro de Josué. Esto ya no es parte del Pentateuco. Recuérdense que el Pentateuco era Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y el sexto libro del Antiguo Testamento, que ya no es parte de la ley ni del Pentateuco, es el libro de Josué. Y el libro de Josué nos habla de la conquista de la Canaán, de la tierra prometida. Allá en el Pentateuco el pueblo fue esclavo en Egipto, el Señor los liberó y les dijo, váyanse a una tierra donde fluye leche y miel. El pueblo parte, Moisés muere en el camino, alcanza a ver la tierra prometida de lejos, más él no entra. ¿Quién entra? Josué. Y ese es los tiempos de Josué más o menos en el 1400, ¿no? Aquí tenemos, ¿cuál fue la primera ciudad que el pueblo entró ya para, para tomar conquista de esa tierra prometida? ¿Recuerdan? Manabá, y ahí está el Jericó, ¿no? Jericó, sí, pues ahí está el relato Ah, no, famoso digo no. de los muros de Jericó. Pues. Ellos cruzan el Jordán, el río Jordán, y se encuentran ahí con, con la ciudad de Jericó, esta ciudad que tenía muros grandes, porque las ciudades construían muros para protegerse. Y el Señor dice, y manda a gritar, y toquen las trompetas y metan harta bulla para que los muros caigan. Y el Señor ahí. Y atención con esto, porque usted dirá, ¿en qué impacta esto el Nuevo Testamento? No sé, yo por fe no me quedo. Iría a pegar, iría a darme vuelta y a gritar por una iglesia mormona para conquistarla. Sí, sí. Después le reemplazamos la reja nomás y estamos. Se nos solucionan todos los problemas. A ver, y hay varias que están ahí. A ver. Eh, Hoy apareció una nueva temporada del Gato de la Valeria. Ah, sí, no podía pasar piola el gato. Todos los años va a hacer de la suya. Y usted dirá, podemos decir muchas cosas del, de, de la conquista de la Canaán de los tiempos de Josué, que no impacta en el Nuevo Testamento. Pero yo quiero decir una que pasa piola. Porque en el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, la del Nuevo Testamento, nos habla de los héroes de la fe, capítulo 11. Y dice, Abraham, Moisés, Josué y tantos héroes de la fe
pero se nombra a una mujer como héroe de la fe, que es de estos tiempos. Rahab, la prostituta. ¿Y qué tuvo Rahab? Lo mismo que Abraham. Vio al Señor, vio el mar abierto cuando los judíos pasaron, vio llover el maná, ese maná que Cristo después va a decir, yo soy el pan del cielo. Esa mujer no vio nada, lo único que supo, escuchó y creyó que el Dios de Israel era el más grande de todos. Una héroe de la fe, heroína de la fe. Una mujer de la Canaán, que el Nuevo Testamento la presenta como mártir de la fe porque ella escuchó y hizo la acción después de ayudar. Interesante. Así que ahí tenemos otro. Después vamos viendo otra más, nos queda poquito. En el 1380 más o menos, con la muerte de Josué, empieza el periodo de los jueces. Y obviamente hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama el libro de jueces. Y este libro, miren qué lindo verlo desde esta perspectiva, porque cuando Josué muere, ¿qué pasa con Israel? Israel tuvo un líder en el Pentateuco, o en gran parte del Pentateuco, perdón, Moisés. Moisés muere, asume Josué, ahí en la conquista de la Canaán, eso es lo que habla el libro de Josué. Pero después José muere y no hay líder. Entonces el pueblo, ¿qué pasó? Se nos desbanda acá. Y hay una frase en el libro de los jueces que se repite constantemente. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, ¿qué hacía el Señor con esto? De vez en cuando levantaba a un hombre o una mujer nuevamente y dice que el Espíritu de Jehová venía sobre él. Y él, ayudado por el Espíritu de Dios, ella, ayudada por el Espíritu de Jehová, ¿qué hacía? Advertía, llamaba al arrepentimiento, anunciaba lo que Dios iba a hacer. Siempre Dios lo, dijimos, se presenta como Salvador. Entonces, venía sobre él el Espíritu de Dios. Dios los quiere salvar. Arrepiéntanse. Viene un juicio. Y Dios después ejecutaba ese juicio y siempre se guardaba como un remanente. ¿Cómo impacta eso en el Nuevo Testamento? ¿Qué estaba diciendo Dios que después iba a hacer en el Nuevo Testamento? Aquí acepto alguna opinión y con esto ya vamos terminando la clase de hoy. Alguien que, ¿cómo usted ve eso? ¿Tiene que ver con usted y conmigo? Yo ya estaba avisando lo que iba a hacer a través de Cristo y lo que va a ser este pueblo llamado iglesia, que es el pueblo de Cristo. ¿Cómo usted lo ve? Piense bien. Le hablo nuevamente este, este tiempo de los jueces. Como no había líder, el Señor de vez en cuando iba levantando, el pueblo estaba desbandado, cada uno hacía lo que bien le parecía, y venía el Espíritu de Dios, y aquel que lo recibía, tanto hombre como mujer, empezaba, Dios los va a salvar, o mejor dicho, Dios va a emitir un juicio, viene el juicio de Dios. Segundo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Tercero, Dios los quiere salvar, arrepiéntanse. Dios los va a poner a salvo. Dios siempre es salvador. Cuarto, el juicio venía y siempre quedaba un remanente chiquito que zafaba de ese juicio. ¿Cómo lo podemos ver eso a lo que Cristo va a hacer y que perdura hasta el día de hoy? Y con esto ya, como les digo, terminamos la clase de hoy. ¿Puedo contestar? Sí, vos, juégase la hermana para ti, con toda libertad. Él estaba anunciando que iba a salvarlo a través de la... Bueno,
iba a venir el Espíritu Santo. Él estaba anunciando que ya el Espíritu Santo ya no se iba a ir de la persona, sino que se iba a quedar. Y que Muchas así gracias, iba a hermana haber... Paz. Termina. Perdón, es que me llega con retardo acá, entonces a veces pienso que terminó y me llega tarde. Mire, muy bien. Estaba avisando en parte lo que iba a hacer con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? El Espíritu Eso vivo. se, Dígalo, Valerita. perdón. Diga. Sí, pastor, eso como, se relaciona como a la predicación. Sí, pues, sí, pues, correctamente. Es lo que la iglesia tiene que hacer y lo que Cristo le endosa a la iglesia. Vino el Espíritu sobre nuestra vida. A diferencia de los jueces, no se va. Vino para quedarse. ¿Y qué tenemos que hacer ante un mundo? ¿Qué está haciendo el mundo? Está sumiso a Dios. Está desbandado total. Tenemos que a través de este Espíritu decir, Dios los va a enjuiciar. Viene el día del Señor cuando Cristo vuelva. Y Dios los quiere poner a salvo. Arrepiéntanse. Y finalmente, ¿qué va a pasar? El Señor va a ejecutar su juicio y va a haber un remanente, que son los que tienen ese espíritu, y se va a ir con él. Dios siempre hace eso en las escrituras. Atención con esto, y le respondan, diga Valerita, voy a hacer un dibujo para terminar, mientras la Valeria plantea Es que, pastor, me generó una duda, pero no sé si Dígalo, me vaya yo a ir para otro lado. Pero dígala. igual Ahí. lo quiero preguntar. En relación a lo que usted está hablando del año de 1380, eso fue como durante los tiempos de Sodoma y Gomorra. No, Sodoma y Gomorra fue un poquito antes. Sodoma y Gomorra Poco. está en Génesis, después del capítulo 12, en la historia de Abraham. Ah, ya, perdón, pensé que era Pero por es la ahí. misma lógica. Miren, yo les voy a presentar aquí un poquito el círculo, como se dice, de advertencia que se da cuando Dios va a hacer algo. Miren, aquí se cuesta dibujar en esta cosa, ya, así que para que lo entiendan. No. Mira, aquí está, aquí voy a poner el pueblo ¿sí? Desbandado. ¿Ya? Ahí está, disculpen los chasquidos, eso, PD, por si acaso. Y el espíritu venía sobre una persona, un ungido, descendía el espíritu de Dios, y él empezaba a llamar al arrepentimiento. Luego de ese llamado al arrepentimiento, ¿qué venía? El juicio. Se concretaba el juicio de Dios. Es una J, la voy a borrar, perdón, está muy chacha. Y luego de eso, que venía el juicio, siempre Dios salvaba o se guardaba un remanente. Eso es una R. Este círculo ustedes lo van a ver en los profetas también. El profeta, ¿por qué hablaba por la suya? También por el Espíritu de Dios. Y el profeta hablaba diciendo, pueblo desbandado, arrepiéntanse que viene el juicio se concretaba y Dios siempre se guardaba un remanente. Quiero decir algo aprovechando, porque esto también nos tiene que dejar tranquilos. Dios siempre que hace un juicio avisa, porque de repente viene un temblor, un incendio, y estos juicios de Dios como que nos sorprende, ¿no? Dios siempre avisa. ¿Y cuál es el último juicio que viene a la humanidad? Cuando Cristo vuelva. ¿Y quiénes son los que tienen que decir, mediante el Espíritu, que a diferencia del profeta y de estos jueces, no se va ante un mundo desbandado? Arrepiéntanse, porque viene un juicio, ese juicio se va a concretar, y Dios, ¿qué va a hacer Jesucristo en su segunda venida? Se va a llevar a un remanente. Dios siempre pone a salvo a su pueblo. Dios siempre avisa, ejecuta, y siempre salva a ese pueblo, ¿no? Que es parte de estos que andan avisando y diciendo.
Entonces, quiero dejar ese antecedente también. Muchas veces hablan del juicio de Dios, que viene el juicio de Dios, o nos pasa algo, ¿no han cachado? Nosotros somos como cristianos a veces bien especiales y la gente pasa por tragedia, en algo anda. Dios le hizo un juicio y con cosas brígidas, peludas de vivir, pues. Entonces, a mí me ha tocado ver, lo digo bien, con altura de mira, para que nunca cometamos ese error. Me ha tocado ver personas que han perdido a su hijo. Nos faltan las voces desubicadas, ignorantes en la palabra del Señor. Y en algo andaba. Dios lo enjuició. Que pierde su casita o alguna tragedia de esa que nadie quiere vivir, le sucede el juicio de Dios. Dios, cuando quiere hacer algo, siempre avisa. Y no siempre es juicio. Porque Dios, cuando entre comillas enjuicia y está enojado, nunca deja de ser gracia. Entonces, a veces en esos juicios hay un amor detrás y nos está liberando de algo. Miren, ¿cuántos ya no quieren vivir? Perdón, la pregunta está mal hecha. Vemos las noticias, andamos con miedo, etcétera, ¿no? Vemos gente mala en el mundo, que abusa de niños, de mujeres. Son esas veces que yo digo, ven Señor. Entonces, al decir ven Señor, claro, va a haber un juicio, pero yo dije detrás del juicio siempre se ve la figura mala. Eh, y el día en que el Señor venga a enjuiciar, va a ser el día de nuestra liberación de todos esos males. Entonces, detrás de eso que parece ser tan malo, si lo analizamos bien, está la gracia de Dios detrás. A mí, espero que se me haya entendido la idea, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos juicio y no juicio de Dios. Dios tiene planes y propósitos que a su debido momento nos hará saber. Y a veces perdemos un ser querido, nos toca vivir una instancia difícil y no es juicio de Dios. No todo lo que asumimos malo es juicio de Dios. Hay gracia de Dios detrás y Dios siempre avisa para para nuestro refrigerio, para nuestra fe. Amén. Así que mírense cómo el Señor va construyendo el mundo neotestamentario con todos estos relatos que vamos viendo en el, en el Antiguo Testamento. Él va avisando y va diciendo cosas que después en el Nuevo Testamento las vamos a ver concretadas a cabalidad o reveladas a cabalidad a través de Jesucristo. Entonces, esa es la idea de nuestro ramo. Voy a dejar de compartir la pizarra y yo creo que estamos en un buen momento también para terminar. Eh, eh, lo vamos a dejar hasta ahí. Ya en la próxima clase vamos a ir de lleno con esta línea de tiempo. La tenemos que completar, pero me interesaba antes de avanzar propiamente tal en esta línea de tiempo, en que entendiéramos la lógica que vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo que en cada etapa de esta nación, el Señor va anunciando su salvación, va anunciando su Salvador y va avisando cosas que después nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento y que Cristo les va a dar cumplimiento a cabalidad. Y también en esta historia, en esta línea de tiempo que vamos a ir revisando, vamos a ir viendo, como les decía, dónde apareció el griego, dónde aparecieron los fariseos, los saduceos, dónde apareció el Sanedrín, dónde aparecieron tantas cosas que vemos en el mundo neotestamentario. Así que eso es importante. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que vimos hoy. Partimos hoy a las 9:15, más bien 9:20. Son las 10:28, buena hora para terminar. O si no, lo dejamos hasta aquí y será hasta el próximo jueves.